Buenas noches a todos. Entonces, buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy tenemos la charla de hemorragia intracraneal, ya la última charla del módulo de neurología aquí en el grupo de interés en pediatría. Nos van a presentar Sara González, de noveno semestre, que es miembro de junta, y Laura Manrique, de séptimo semestre, que es miembro activo. Hoy contamos con la participación de la doctora Adriana Cuenca, la cual es médico pediatra y jefe del servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio, al cual le agradecemos mucho su presencia el día de hoy y le agradecemos pues toda la retroalimentación que vaya a realizar durante la charla, también pues todo su apoyo durante la gestión de la misma. Muchísimas gracias y pues el público es para todos ustedes. Muchas gracias Sara y Laura por su participación. Muchas gracias a ti, Eduardo. Bueno, como ya nos presentaron, pues yo soy Sara González y junto a mi compañera Laura Manrique vamos a hablarles un poco acerca de hemorragia intracraneal. Esta pues es básicamente la bibliografía que utilizamos, varios artículos de la AJA, algunos de UpToDate y el libro de neonatología de Gomelas. Este es el contenido que vamos a abarcar a lo largo de toda la charla. Vamos a hablar un poco sobre como generalidades, como pues, la epidemiología, tipos de hemorragias para entender como las diferentes clasificaciones que hay, la fisiopatología de la hemorragia intracraneal, específicamente en pediatría, sus causas, su diagnóstico, manejo y pronóstico y al final unas cuantas conclusiones. Listo, entonces vamos a empezar con las generalidades. Entonces aquí vamos a abarcar toda la parte de la introducción, entonces es muy importante hablar que la hemorragia intracraneal va a ser una hemorragia del parénquima cerebral con o sin extensión intraventricular. La hemorragia intracraneal va a tener una tasa de supervivencia mucho mayor en los niños que en los adultos, pero va a tener complicaciones a nivel del desarrollo mucho más importantes, ya que va a involucrar tanto déficit neurológico cognitivo, va a haber un problema en el comportamiento adaptativo y también va a generar un impacto muy importante en la independencia y participación general del niño ya a nivel social. Entonces, en epidemiología, como les estaba comentando, pues va a haber una diferencia bastante importante entre los adultos y los niños. Entonces, iniciando porque va a ser más común en los adultos y va a generar un mayor índice de mortalidad en los adultos. En los niños no es tan común encontrarlo a nivel de índice y tampoco la mortalidad, pero pues también es una situación que lleva a complicaciones muy importantes. Entonces, la hemorragia intracraneal corresponde al 50% de todos los accidentes cerebrovasculares de los niños, pero pues representa solo el 20% de los adultos. Entonces, con esto podemos ver que la hemorragia intracraneal sí tiene un mayor índice a nivel de etiología de los accidentes cerebrovasculares, pero los adultos sí hay diferentes etiologías que pueden ser distinguidas. Vamos a ver que la incidencia va a ser de 1 a 5.2 niños por cada 100.000. Entonces, esto vemos que no es la misma incidencia de un adulto, no es tan importante, pero también tiene una incidencia mayor. Entonces, en la etiología vamos a ver que las malformaciones vasculares van a ser nuestra mayor etiología, conformadas por el 40 al 90% de todas estas. Y dentro de estas, las malformaciones arteriovenosas van a ser el 40%. Entonces vamos a hablar de los tipos de hemorragias y en los tipos de hemorragias vamos a encontrar 5 grupos especiales que van a ser el subdural, el epidural, la subaracnoidea, la intracerebral y la intraventricular y matriz germinal. Entonces las 3 primeras que encontramos arriba van a ser parte de un grupo que se llaman las hemorragias extraaxiales y estas están más que todo relacionadas con traumas al nacimiento, con hipoxia isquémica y con coagulopatías como la trombofilia y la trombocitopenia. Entonces, si quieres, dale enter, por favor. Entonces, primero es muy importante definir en qué zona se encuentra cada una. Entonces, vamos a ver que la subdural se va a encontrar en la zona entre la dura y la aracnoides. La epidural va a ser entre la zona entre el cráneo y la dura y la subaracnoidea se va a encontrar entre el espacio aracnoides y la pie madre. Y la etiología principal de la subaracnoidea se van a encontrar las aneurismas. Si quieres, dale. Entonces, en este gráfico vamos a encontrar como un diagrama como de una manera como ejemplificada de donde queda
cada tipo de hemorragia. Entonces aquí podemos ver esta diferencia. Si quieres darle otra vez. La hemorragia parenquimatosa, perdón, y la intracerebral principalmente va a ser una extravasación aguda de sangre dentro del parenquima cerebral y puede ser secundaria a una rotura vascular espontánea no traumática. Entonces, esta va a ser una de las principales causas de la ruptura de malformaciones arteriovenosas. Y ya hablando de la intraventricular y matriz germinal, va a ser la causa más común de hemorragia intracraneal en recién nacidos pretérmino. Y esto se va a dar porque va a haber una obstrucción de la vena periventricular y va a generar una isquemia periventricular y eso va a llevar a un infarto hemorrágico. Es muy importante aclarar que a partir de las 36 semanas, normalmente la matriz va a empezar un proceso de involución, pero como los pacientes, como podemos ver acá, esto se va a dar principalmente en recién nacidos pretérmino porque no se ha dado, no ha logrado involucionar lo suficiente, entonces por esta razón la presencia de esto va a estar asociado a procesos de hipoxia, acidosis y shock. Entonces, si quieres, darle al otra vez. Y aquí podemos ver una imagen donde podemos ver cómo comienza el proceso de hemorragia en matriz germinal. Entonces, podemos ver que va a empezar con un proceso de una hemorragia en la matriz germinal como tal y luego se va a ir a una hemorragia intraventricular. Listo, entonces ahora les voy a hablar acerca un poco de la fisiopatología en este tipo de hemorragia intracraneal. Entonces, durante la hemorragia intracerebral, pues la acumulación como tal rápida de sangre dentro del parénquima va a provocar la alteración de la anatomía normal y un aumento de la presión local dentro del parénquima. Entonces va a depender del crecimiento del hematoma, en el caso del daño primario, y este puede generarse, digamos, manifestaciones en minutos a horas desde el inicio del sangrado. Ese principalmente pues es el resultado de este tipo efecto mecánico, efecto de masa que se genera pues por la misma causa de la hemorragia. El daño secundario es mayormente atribuible a la presencia de sangre intraparenquimatosa y puede depender del volumen inicial del hematoma. Puede ocurrir a través de muchas pues, vías paralelas que pueden incluir citotoxicidad en la sangre, hipermetabolismo, excitotoxicidad, estrés oxidativo, inflamación, etcétera, que pues que en última instancia pues va a conducir a una alteración irreversible de los componentes de la unidad neurovascular, seguida como tal de una alteración en la barrera hematoencefálica a un edema cerebral que puede llevar a muerte masiva de células cerebrales. Entonces, mientras que estos mediadores inflamatorios generados localmente frente a esta respuesta de muerte y lesión cerebral, pues se van a manifestar como manera de tener la capacidad de aumentar el daño causado por la hemorragia intracraneal. Entonces, la participación de células inflamatorias, por ejemplo, como la microglía y los macrófagos, van a ser de vital pues, importancia para la eliminación y la limpieza de estos desechos celulares del hematoma, y esta eliminación oportuna del tejido dañado pues, va a ser muy esencial para reducir la duración del proceso patológico y por lo tanto pues, permitir una recuperación más rápida y eficiente de todo el cuadro. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues debemos tener en cuenta el factor citotóxico sanguíneo y el estrés oxidativo que va a ser como mediadores de muerte celular tras la hemorragia intracraneal. Entonces, después de que se produzca como tal la hemorragia, estos componentes sanguíneos extravasados, principalmente pues los eritrocitos y las proteínas plasmáticas y todos estos patrones moleculares asociados al daño, como los ácidos nucleicos, los componentes como tal de la matriz y demás liberadores del tejido pues, necrótico dañado, pues van a imponer una fuerte agresión o citotóxica, prooxidativa y proinflamatoria pues hacia las células cerebrales adyacentes. Entonces, en esta etapa inicial se propone que la toxicidad de los componentes del plasma sanguíneo extravasado pues van a estar incluidos los factores de coagulación derivados de la sangre, los componentes de complemento, las inmunoglobulinas y otras moléculas que van a contribuir más a este daño tisular afectado pues ya inicialmente por la hemorragia intracraneal. Posteriormente se va a ver una hemólisis durante las primeras 24 horas y va a continuar durante los siguientes días, lo que pues puede llevar a una liberación de la hemoglobina citotóxica con un mayor deterioro del estado patológico.
Entonces esta hemoglobina asociada al grupo hemo, asociada al hierro, pues va a comprometer directamente este bienestar de las células cerebrales adyacentes. Y debemos tener en cuenta que tanto la hemoglobina como el grupo hemo pues van a ser sustancias químicas citotóxicas potentes capaces de pues causar la muerte de muchas células. Entonces, de manera pues predominante, el mecanismo de toxicidad de la hemoglobina va a ser a través de la generación de radicales libres y pues un daño oxidativo pues masivo a proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Por lo tanto, pues encontrar como la manera de regular, controlar esta hemólisis y esta parte de intoxicación, pues va a ser de vital importancia para la clínica pues, del paciente. Algunos factores que nos van a ayudar a, como, a regular este proceso fisiopatológico va a ser inicialmente la aptoglobina y la hemopexina. La aptoglobina pues es como tal un componente muy abundante en el plasma sanguíneo que pues normalmente se sintetiza y se libera pues en la circulación sanguínea principalmente por los hepatocitos y pues su función principal va a ser unir y neutralizar la hemoglobina pues que es nefrotóxica en caso de esta hemólisis intravascular. Entonces, como consecuencia de esto, se van a generar complejos aptoglobina, hemoglobina, que van a ser eliminados por medio de la expresión de CD163 en los macrófagos. En circunstancias, digamos, normales, la aptoglobina pues, representa un mecanismo eficaz por el cual pues, nuestro organismo se protege de esta toxicidad de la hemoglobina. Por otro lado, tenemos la hemopexina, que es, pues, es esta glicoproteína en el plasma sanguíneo, que también es sintetizada principalmente por los hepatocitos, y se demuestra que esta hemopexina se une al grupo hemo y forma complejos hemopexina-hemo, los cuales se van a someter a un proceso de endocitosis a través de la expresión del CD91 en los macrófagos, y que pues fácilmente este sistema hemopexina, grupo hemo y CD91 pues va a facilitar como tal la eliminación de el grupo hemo prooxidativo pues, por parte como tal de los macrófagos. Otro factor importante para la regulación de esta fisiopatología va a ser la hemoxigenasa, que pues básicamente toda esta fagocitosis de eritrocitos intactos, toda esta endocitosis, pues van a ser fundamentales pues para eliminar este hemoprooxidativo, pues, pero pues debemos tener en cuenta que todas estas células van a estar involucradas dentro del proceso, pues en el proceso pues van a como tal expresar la hemoxigenasa. Entonces, ¿qué es la hemoxigenasa? Van a ser una enzima que va a limitar como tal la velocidad en el catabolismo del grupo hemo. Entonces, hay dos enzimas principales, que es la hemoxigenasa tipo 1 y hemoxigenasa tipo 2. Se ha visto que aunque la hemoxigenasa tipo 2 es más abundante en la mayoría de células, pues en especial pues en las neuronas, la expresión de hemoxigenasa tipo 1 es mayor en hemorragia intracraneal y pues puede inducir principalmente en estas células endoteliales y en la microglia y macrófagos que pues como les dije anteriormente, van a ser muy importantes en esta parte de eliminación y limpieza. También va a estar el factor NRF2 en el daño pues, como tal oxidativo, entonces además de, pues, de este aumento de radicales libres, el daño al tejido pues, cerebral pues, puede resultar en un deterioro como tal del sistema antioxidante endógeno. Entonces como tal la respuesta del NRF2 pues, va a ser un actor clave para esta homeostasis antioxidante y pues al unirse como tal a elemento pues, de respuesta va a regular como tal la expresión de muchas enzimas y antioxidantes y como tal de desintoxicación. Entonces, pues, esto puede incluir la superóxido de inmutasa, la catalasa, que van a ser pues componentes muy importantes en esta parte de intoxicación, pues de antioxidantes. En particular, pues esta expresión de antioxidantes va a corresponder pues, a un menor daño oxidativo y pues, va a generar un déficit neurológico menos severo. Otro factor citoprotector va a ser el efecto del peroxisoma, pues que en especial el receptor activado por el proliferador de peroxisomas, que pues es un factor de transcripción pues, capaz de inducir la expresión de estas catalasas antioxidantes y el superóxido de dismutasa, que son enzimas pues capaces como tal de aliviar el estrés oxidativo, pues principalmente en las neuronas y en la microglía, y pues que su respuesta se puede asociar a una disminución como tal de la muerte neuronal y una reducción como tal de la
disfunción neurológica. Entonces todo esto lo vamos a ver como resumidamente en este cuadro. Entonces cuando se produce la hemorragia intracraneal, básicamente los eritrocitos van a ser eliminados del parénquima por microglía pues, y por sus macrófagos a través de la fagocitosis, pues como tal, mediada por el receptor CD36. Entonces, este se expresa bajo el control del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas. Esta eliminación oportuna de glóbulos rojos y pues de células dañadas va a evitar pues como tal que se experimente toda esta lisis y pues este posterior derrame pues de contenidos tóxicos en el parénquima cerebral. En el otro caso, pues durante este proceso de hemólisis, como les dije, también se va a liberar pues como tal la hemoglobina que pues necesita ser eliminada rápidamente de este espacio extracelular para evitar estos efectos citotóxicos. Entonces, como les dije, la aptoglobina pues que se va a estar aumentada pues por la NFR2, pues va a regularse y va a generarse como este complejo aptoglobina-hemoglobina. Pues estos, como les dije anteriormente, van a ser endocitados pues a través del CD163. También tener en cuenta el grupo hemo, que el grupo pues hemo, como les dije, va a unirse a la hemopexina y van a generar esos complejos hemopexina-hemo que van a ser fagocitados o pues su proceso de endocitosis a través del CD91. Ya dentro del macrófago como tal, pues este grupo hemo va a ser metabolizado pues por la hemoxigenasa y pues puede pasar a biliverdina, a hierro como tal, y esta expresión de hierro libre va a ser regulado por la hemosiderina. ¿Qué pasa? Que cuando la capacidad de hierro aumenta más de lo que hay en de la hemosiderina, puede generar un estrés oxidativo, donde, digamos, los factores mencionados anteriormente van a tratar de regular este estrés a través de la producción de catalasas y de peróxido dismutasa, pues para controlar como tal a nivel antioxidante, como todo lo que está pasando en este efecto tóxico. Ya un poco, pues digamos, también hablando como de esta fagocitosis mediada pues por estos macrófagos, entonces es fundamental llevar a cabo la limpieza como tal de todo este proceso. Entonces debe ocurrir pues para permitir una reparación de los tejidos y una recuperación funcional. Entonces, esta eliminación rápida y eficaz de células, pues, pueden generar, digamos, una ayuda, pues, para reducir un daño secundario. Entonces, en el caso de la hemorragia intracraneal, se va a activar el factor de transcripción nuclear, pues, kappa beta, el cual pues se activa predominantemente pues en el hemisferio afectado pues por la hemorragia intracraneal alrededor de pues unos pocos minutos después de como tal el inicio de la hemorragia, pero pues va a permanecer elevada durante semanas. Entonces su activación pues va a perpetuar como tal toda esta parte de la inflamación y pues junto con el estrés oxidativo va a generar como este daño cerebral. Entonces el factor como tal de transcripción del receptor gamma pues a través de la inhibición del factor de transcripción pues nuclear kappa beta pues va a generar como tal que haya una inducción de componentes de defensa antioxidantes y va a estimular esta limpieza del hematoma pues mediado por la fagocitosis, facilitando pues la eliminación del hematoma, reduciendo la inflamación, reduciendo el estrés oxidativo y pues como tal pues protegiendo pues como al cerebro afectado pues por esta hemorragia. En el caso del factor pues NRF2 pues va a actuar también a manera de regulador pues eficaz en el estrés oxidativo y pues como tal en todos estos componentes de desintoxicación pues sanguíneos. Y hablando un poco de la etiología, pues debemos tener en cuenta que la etiología va a ser muy importante, en especial pues en este tipo de hemorragias intracraneales en pacientes pediátricos para determinar como tal su manejo oportuno, ya que acorde pues, a su diagnóstico puede tener diferentes abordajes. También que según la edad de presentación de la hemorragia intracraneal, pues esta etiología puede variar, ya que se ha visto pues que van a haber mayores trastornos pues, hemostásticos en los pacientes, en niños que lo presentan este tipo de hemorragias en el primer año y
pueden haber malformaciones vasculares de predominio pues, en los adolescentes. Entonces, en caso de hemorragia intracranial, de hemorragia intraventricular y de hemorragia subaracnoidea que sean espontáneas, no traumáticas, pues debemos tener en cuenta que dentro de las causas, el 75% de los casos van a ser lesiones estructurales. Entonces, dentro del cuadro que se establece ahí, estas lesiones estructurales pueden ser aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas, malformaciones cavernosas, etcétera, pero no van a ser las únicas que van a inducir, aunque son las que más pues, generan este tipo de hemorragias, no van a ser las únicas que van a ayudar al cuadro o a la generación de este tipo de hemorragias. Entonces, para eso también hay factores hematológicos, pues que pueden haber alteraciones ya sean inherentes como tal, como las hemofilias tipo A o tipo B, o adquiridos, que, como la púrpura trombocitopénica idiopática, que pues va a ayudar a digamos, esta generación del cuadro. Bueno, en cuanto a las malformaciones pues, vasculares, hablando un poco más del 40 al 90%, como decía mi compañera al principio, pues la etiología pues, va a ser de este tipo de malformaciones, en especial las malformaciones arteriovenosas. Se ha visto que estas malformaciones arteriovenosas van a estar presentes o pues en 1 a 3 niños por cada millón de niños. Entonces, hay factores que pueden ayuda a determinar como el riesgo de hemorragia en etapas tempranas de la vida, factores como una ubicación profunda de esta malformación arteriovenosa o una estenosis como tal. También dentro de las malformaciones vasculares cabe destacar las malformaciones cavernosas cerebrales que pues están presentes en el 5 al 10% de los casos y pues otras lesiones como los aneurismas o las fístulas arteriovenosas que pues han sido pues digamos de gran prevalencia en estos pacientes pediátricos. En cuanto a las enfermedades vasculares, pues se ha visto que predominantemente está la angiopatía de Moya-Moya y la angiopatía asociada a la enfermedad de células falciformes. Aunque la angiopatía de Moya-Moya y la angiopatía y la de células falciformes puede presentar este patrón hemorrágico, se ha visto que se asocia más como a un evento isquémico en el paciente pediátrico. Entonces, para la angiopatía pediátrica de Moya-Moya hemorrágica, pues se representan alrededor del 5% de los episodios, y en niños con enfermedad de células falciformes, esta hemorragia intracranial va a representar alrededor de del 25% de los eventos cerebrovasculares. Dentro de los pacientes o dentro de los niños que tienen estas enfermedades de células falciformes, ellos son muy propensos a generar aneurismas. Entonces, estos aneurismas generalmente se asocian con angiopatía intracraneal estenótica, que se caracterizan porque sean múltiples, digamos, estos aneurismas en estos pacientes con enfermedades de las falciformes, y va a afectar como tal la circulación posterior y ocurre en una edad más temprana. También dentro de las etiologías está pues la evidencia de que puede haber hemorragia intracranial asociada a tumores. Sin embargo, pues la incidencia como tal de este tipo de presentación pues es muy baja, ya tanto en adultos como en niños. De hecho es más baja en niños, entonces aunque se puede presentar, no es muy común. Por otro lado, pues tenemos las causas hematológicas, pues ya les dije, trastornos hemorrágicos que pueden ser hereditarios o adquiridos, como pues predominantemente en los casos hereditarios, la hemofilia tipo A o tipo B, que pues va a ser este principal trastorno pues congénito de la coagulación, pues que se va a asociar a un mayor riesgo de hemorragia intracranial, y pues esto se debe como tal a un déficit congénito del factor 8 o del factor 9, pues respectivamente, ya sea si te va de hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9. Para la parte de causas hematológicas adquiridas, pues de predominio pues la púrpura trombocitopénica idiopática, como la que generalmente en caso de trastornos adquiridos puede llevar a una hemorragia intracranial en pacientes pediátricos. Para el diagnóstico vamos a tener que evaluar primero las manifestaciones clínicas, ya que con esto vamos a tener la sospecha del diagnóstico. Entonces, normalmente los pacientes van a presentar náusea, vómito, alteración del estado de conciencia. Los pacientes nos pueden llegar somnolientos o en un estado de estupor. También pueden presentar convulsiones, pueden presentar cefalea o una hemiparesia o una afasia.
Estas manifestaciones clínicas también dependen mucho del rango de la edad de los niños. Entonces, normalmente los niños menores de 6 años, las principales manifestaciones clínicas van a ser la alteración del estado de conciencia, las convulsiones y el vómito. Por otro lado, los niños mayores de 6 años principalmente van a presentar los dolores de cabeza, van a tener un déficit neurológico focal, son los que van a presentar la hemiparesia, la afasia, y también pueden llegar con con una alteración del estado de conciencia, principalmente en un estado somnoliento o de estupor. Es muy importante aclarar que estas manifestaciones clínicas no son ni muy sensibles ni muy específicas para dar completas manifestaciones clínicas. También las podemos encontrar en un accidente cerebrovascular hemorrágico, en un isquémico arterial y también se puede encontrar en una trombosis sinovenosa cerebral. Entonces, para hacer ya el diagnóstico diferencial necesitamos los paraclínicos. Entonces, dentro de los paraclínicos y las imágenes, los estudios iniciales que se realizan van a ser un TAC y una resonancia magnética. También vamos a tener que utilizar paraclínicos adicionales para evaluar también el estado funcional del paciente. Entonces, podemos evaluar el boom, la creatinina, la glucosa, los electrolitos, el hemograma y los tiempos de coagulación. Todo esto para también evaluar también el metabolismo del paciente y ver que no haya alguna otra alteración a nivel sistémico. Entonces, normalmente en una situación ideal se va a preferir la resonancia magnética, pero realmente cuando solo se tiene un TAC a la mano, pues el TAC realmente es una buena opción y también es la manera más sensible de encontrar las hemorragias agudas. Entonces, para el diagnóstico de hemorragia aguda se recomienda el TAC. La resonancia magnética realmente va a ser un gol estándar para las hemorragias a largo plazo y realmente algo importante es que pues si el paciente no está estable, no es recomendable llevarlo a una resonancia magnética y se recomienda principalmente llevarlo a un TAC, ya que va a ser una manera más rápida de hacer un diagnóstico. Entonces, si quieres, dale. Entonces, aquí vamos a encontrar las recomendaciones en estrategia asistencial y sistemática diagnóstica, que principalmente lo que nos habla es como el orden que tenemos que llevar para poder hacer el uso de los paraclínicos, especialmente de las imágenes. Entonces, como les comentaba, principalmente se inicia con un TAC o una resonancia cerebral de manera urgente cuando uno empieza a sospechar una lesión isquémica o hemorrágica en cualquiera de los dos casos. Luego se puede utilizar una angiografía por TAC, que con contraste si uno considera que hay riesgo de crecimiento de la hemorragia, y uno puede ir escalando las imágenes, como posteriormente les voy a mostrar, enfocándola dependiendo como lo que uno vaya encontrando en estos estudios iniciales de TAC y resonancia magnética. Entonces, si quieres, dale. Entonces, aquí vamos a encontrar como los ejemplos de un ataque y una resonancia magnética, si quieres, dale otra vez. Como para que vean las diferencias como de una hemorragia aguda y una hemorragia ya a largo tiempo. La primera es de un TAC y la segunda va a ser de una resonancia magnética. Como podemos ver, las lesiones cuando son unas hemorragias agudas se pueden ver y se pueden distinguir mejor a nivel de un TAC, y en las resonancias magnéticas se pueden distinguir mejor como las hemorragias que ya llevan un largo tiempo y que ya tienen una sospecha que no es completamente clara y no se ha diferenciado el diagnóstico aún. Si quieres, dale. Entonces, con esto ya vamos a hacer unos paraclínicos enfocados y ya va muy de la mano de lo que nos estaba contando mi compañera sobre las etiologías. Entonces, primero hablando de las malformaciones arteriovenosas y de la fístula arteriovenosa, pues como ya lo habíamos comentado, siempre vamos a iniciar con una resonancia magnética y un TAC. Pero a partir de eso podemos empezar a buscar nuevas alternativas que nos permitan ser más específicos con el diagnóstico. Entonces, para estos dos casos, lo primero que se puede utilizar es una angiografía por sustracción digital o una angiografía convencional. Es un gol estándar para la fístula arteriovenosa y también nos permite ver de una manera más clara y hacer un diagnóstico preciso de la malformación arteriovenosa. También es muy importante hacer pruebas genéticas, ya que varias malformaciones arteriovenosas y fístulas arteriovenosas se han visto asociadas a mutaciones, ya sea en el gen RASA1 o está asociado a la enfermedad de telangiectasias de hemorrágica hereditaria. Si quieres, dale. A nivel de aneurisma, entonces vamos a encontrar que también el gold estándar de los aneurismas va a ser hacer una angiografía convencional o por sustracción digital. Inicialmente, como les comentaba, también se pueden realizar una angiografía de TAC, un angiotac o una angioresonancia, que también va a ser como muy preciso y muy sensible, pero realmente una angiografía por sustracción digital va a ser como la mejor opción que podamos tomar.
Y las aneurismas también es muy importante tener en cuenta que tienen una carga genética familiar muy importante, ya que las aneurismas familiares están asociadas del 5 al 20%, pero no se va a hacer un cribado a los pacientes de manera rutinaria, ya que pues realmente toca hacer un estudio familiar primero y ver que haya varios familiares en primer grado que hayan sido afectados de manera sistémica por un aneurisma. En este caso, pues uno puede confirmar o uno puede solicitar que se le haga un cribado a los pacientes para ver que sea una etiología genética las aneurismas. Y por otro lado tenemos la malformación cavernosa, que inicialmente el gol estándar que se puede manejar va a ser una resonancia magnética o un TAC convencional. Y adicionalmente podemos hacer un estudio genético como en las anteriores, si se sospecha. Normalmente cuando vemos las imágenes de resonancia magnética o en un TAC, podemos ver múltiples imágenes de malformaciones cavernosas. Si encontramos ya múltiples, podemos sospechar que hay una etiología genética o de antecedentes familiares que causa la malformación cavernosa. Entonces, normalmente, cuando hay una malformación cavernosa, en el 85% de los casos significa que tiene una etiología genética. Por lo tanto, se puede hacer un estudio genético para buscar la mutación lineal germinal asociado a los genes CSM1, CSM2 y CSM3. Adicionalmente a todo esto, pues vamos a encontrar que se ha creado un score para medir como las complicaciones a largo plazo o de como las consecuencias que puede generar la hemorragia intracraneal. Entonces, para esto se quedó el Pediatric ESET Score, que principalmente lo que nos va a evaluar es la hemorragia intracerebral que está presentando el paciente, la hemorragia intraparenquimatosa que está presentando el paciente y el volumen total que se está viendo afectado. Aparte de todo esto, pues no podemos ver si el paciente está presentando hidrocefalia, si está presentando una herniación y todo esto nos va a generar un puntaje. A partir de esto podemos ver que ya podemos generar como un puntaje donde podemos ver si el paciente está con un riesgo moderado, severo o con ya un riesgo mayor, donde podemos ver que la vida del paciente se está viendo en riesgo y esta escala, ya con las imágenes que vimos anteriormente, podemos sacar una conclusión y podemos ver a largo plazo qué complicaciones podría tener el paciente a nivel neurológico, a nivel funcional y a nivel sistémico, o en caso de que esté muy cerca de la muerte, podemos también tomar medidas rápidas para poder evitar lo más pronto posible este resultado. Listo, continuando como con la parte del manejo y pues el pronóstico del paciente, pues vamos a tener en cuenta pues primero un tratamiento pues inicial que se basa como tal en la estabilización del paciente, un establecimiento pues como tal del diagnóstico y una prevención pues de lesiones neurológicas pues secundarias. Entonces, en el caso de que el paciente ingrese y se exista como tal pues un trastorno hemorrágico conocido, a la hora pues de que se están solicitando los exámenes, pues primero se debe realizar una corrección rápida como tal del defecto, pues eso puede incluir como tal un reemplazo del factor para la hemofilia o una transfusión en el caso de una trombocitopenia, pero en el caso de que no haya un trastorno hemorrágico conocido, pues va a primar como tal esta toma de imágenes, entonces va a ser unas imágenes obligatorias y adicionalmente va a requerirse consulta o manejo interdisciplinario pues por neurología, hematología y neurocirugía pues para saber cuál es el tratamiento a determinar. Entonces, algunas de las maniobras pues, comunes como tal para el manejo van a incluir elevar la cabecera a 30 grados, líquidos isotónicos, mantener una normoglucemia y una normotermia. También pues se debe tener cuidado pues para evitar la hipotensión, pues ya que digamos mantener la presión arterial en un estado pues normal o un poquito alta pues es importante para mantener la perfusión cerebral. También tener en consideración el manejo de las convulsiones, pues estas deben controlarse, pues aunque la evidencia pues ha demostrado como que falta como más para determinar como en cuanto a las guías un manejo establecido, pues sí se ha visto que hay un alto riesgo pues de convulsiones en niños con hemorragia pues intracraneal y debido a que pues estas convulsiones aumentan como tal el flujo sanguíneo cerebral y pues pueden aumentar la presión intracraneal, pues a menudo se ha visto que la administración de anticonvulsivos durante un periodo pues breve de tiempo después de la hemorragia intracraneal ha sido de beneficio. También pues se debe considerar la repetición de imágenes del parénquima cerebral pues debido pues al riesgo de una nueva hemorragia
y se debe establecer pues después de la estabilización realizar un nuevo estudio para determinar si existe un trastorno hemorrágico subyacente no diagnosticado, incluir toda esta parte de antecedentes familiares y pues todas estas paraclínicos y exámenes de laboratorio pues que se comentaron anteriormente. Eh, en el caso, pues, del aumento de la PIC, pues esto es muy probable que pase en el caso de, pues, de hemorragia intestinal, pues, por este efecto de masa que genera como tal la hemorragia, que puede ser el efecto de masa sea directamente de la hemorragia o secundario a una hidrocefalia. Entonces, para lo cual se ha determinado que puede haber monitorización, un diagnóstico, control y tratamiento por medio de un drenaje ventricular externo. Sin embargo, hay otras posibilidades para el manejo de la PIC, como elevar pues, la cabecera de la cama o la terapia hiperosmolar, ya sea con una solución hipertónica o manitol. Toda esta parte, digamos, de manejo médico es lo que vamos a ver inicialmente en esta parte del tratamiento inicial. No obstante, con la consideración de que se debe tener en cuenta una UCI pediátrica y en el caso en el que el paciente ya no tenga acceso a una UCI pediátrica y se pueda movilizar, se debe llevar a un centro hospitalario en el cual pues, se tenga como tal principal atención de eventos vasculares, cerebrovasculares hemorrágicos. Dentro de las causas pues, hemorrágicas corregibles, ya les dije, deben tratarse inmediatamente, de enfocarse la atención a una atención neuroprotectora, de esta manera pues de minimizar como tal el daño, la lesión cerebral secundaria, y pues por la parte de convulsiones muchas veces son subclínicas, entonces en casos de pacientes que tienen un estado de coma persistente o un estado mental fluctuante, pues pueden beneficiarse de la monitorización mediante un electroencefalograma. Por parte pues, del manejo quirúrgico, pues se han visto diferentes estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, pues que han demostrado que pues, la mitad de los pacientes con hemorragia intracraniana pues, requerirán craneectomía descomprensiva aguda y una evacuación como tal del hematoma. Pero en qué casos principalmente se pueden beneficiar de este tipo de manejo quirúrgico, pues va a ser en el caso de el paciente con un deterioro clínico, un Glasgow menor a 8, un hematoma grave que adicionalmente genere herniación, o también pues se ha establecido que sea como más del 2% del volumen intracraneal que esté localizado en la fosa posterior o que se asocie pues, a hidrocefalia como tal. Para hablar, pues, digamos, un poco pues, de todas estas partes de la etiología y su relación con el manejo, pues está la malformación arteriovenosa, que básicamente su tratamiento va a estar enfocado en la ubicación y la anatomía pues, de la malformación como tal. Entonces, y esta va a ser su principal, pues va a ser la obliteración de la lesión, ya sea mediante cirugía, radiación, embolización o pues una combinación de diferentes terapias que permiten esta obliteración. Eh, Se ha visto que el riesgo del tratamiento puede ser mayor en algunas circunstancias especiales, en especial, pues, se ha visto pues, que en especial o de predominio en lesiones grandes y que en niños esta recepción pues, quirúrgica, ya sea con o sin embolización, pues puede ser el tratamiento de primera línea para la mayoría de las malformaciones arteriovenosas de riesgo bajo a moderado, que se ha visto con unas pues, tasas de curación o de recuperación del menos el 95%. Adicionalmente, a esta recepción quirúrgica también se ha visto que la radioterapia es bastante eficaz en estos casos. No se recomienda la embolización sola, ya que esto pues, puede aumentar la tasa de hemorragia posterior. Entonces, básicamente, se recomienda pues, evitar esta embolización como un tratamiento independiente en las malformaciones arteriovenosas pues, pediátricas. En cuanto a la fístula arteriovenosa, pues su tratamiento va a estar enfocado a cualquier lesión identificada sintomática de alto flujo y debe considerarse como tal su manejo. Entonces, ¿cómo se va a hacer este manejo? Mediante técnicas endovasculares o microquirúrgicas, pues para cerrar esta conexión fistulosa. Se han visto pues en diferentes estudios de series de casos que esta fístula arteriovenosa dural va a tener mayor probabilidad de éxito en el tratamiento con técnicas exclusivamente endovasculares, o sea, un éxito de aproximadamente hasta el 85%, y que en las fístulas arteriovenosas piales va a haber mayor probabilidad de abordajes quirúrgicos abiertos endovasculares combinados con una efectividad de un 71%. En cuanto a su pronóstico y el seguimiento a seguir, pues su pronóstico varía mucho y depende mucho de la edad de nuestro paciente. En casos de niños mayores de 2 años, se ha visto que en el 72% de los casos pues hubo un mejor resultado clínico. Sin embargo, en los pacientes con menores de 2 años pues van a haber
mayores tasas de complicaciones y mayor necesidad de procedimientos múltiples seguidos. También estas tasas de complicaciones asociadas al procedimiento pues se van a ver en un 60% y las complicaciones más graves, incluyendo la muerte, entre un 10 y un 12% también asociado a la misma edad. Entonces, en niños menores de 1 año van a haber mayores tasas de complicaciones, hasta un 85%, y en las tasas, digamos, de complicaciones en niños mayores ya de 2 años van a ser muchísimo más bajas. Entonces, para hacerle como tal el seguimiento a estos pacientes con fístula arteriovenosa, pues monitorizar como tal eh, al paciente para detectar el desarrollo de una hidrocefalia, el resultado de una, pues, como resultado de una trombosis venosa, un flujo venoso alterado o pues una alteración como tal de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. También ten en consideración pues, los aneurismas, básicamente va a ser pues, eliminar la lesión de la circulación mientras se preserva un flujo sanguíneo normal en el cerebro. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta corrección? Mediante cirugía abierta, técnicas endovasculares o pues una combinación de diferentes enfoques. En casos de que el aneurisma, pues hay evidencia que el aneurisma se ha roto, pues se lleva inmediatamente a este tipo de procedimientos, una cirugía abierta o técnicas endovasculares, pues cuando se demuestra un agrandamiento con el tiempo o que también tenga, pues digamos, el aneurisma que no esté roto, tenga lesión sintomática como tal, o sea, que genere alteración en el paciente, aunque el aneurisma siga intacto. En los aneurismas como tal relacionados con el flujo proximal a una lesión, pues pueden, digamos, retroceder después del tratamiento definitivo de la lesión primaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que en aquellos aneurismas que se relacionan o que están muy cerca a una malformación arteriovenosa, pueden, digamos, solucionarse con la misma resolución de la malformación arteriovenosa. Entonces, muchas veces no necesita como este manejo del aneurisma, sino de la lesión adyacente o primaria inicial. Para su desenlace y pues, seguimiento, pues se ha visto una mayor, pues se ha visto que la morbilidad y la mortalidad pues como tal del tratamiento varía pues ampliamente según la edad del paciente, el tipo de aneurisma, la presentación que tenga, pues, los problemas posteriores al tratamiento y posteriores pues como tal a la hemorragia. Más que nada se han visto que han sido pues accidentes cerebrovasculares, hidrocefalia, vasoespasmo y pues trastornos hidroelectrolíticos. Y, pero pues, o sea, más que nada se ha visto que en el 91% de los casos en los que se hace, digamos, estas correcciones, este tipo de enfoques, este tipo de manejos en aneurismas, pues continúan una vida independiente. También debemos tener en cuenta que pues se ha establecido que en aquellos aneurismas que no están rotos, que no generan ninguna sintomatología en el paciente, que no hay ningún agrandamiento, sino que se mantienen estables a lo largo del tiempo, muchas veces no requieren como tal su corrección, sino solo una observación, pues con la esperanza de que resuelva, pues, y teniendo en cuenta que en un paciente pediátrico puede tener mayor esperanza de vida. Entonces, para el seguimiento, en el 40% de los pacientes pues, pueden desarrollar aneurismas recurrentes o de nuevo, entonces debemos estar muy pendientes de eso, como lo hacemos con un angiograma, pues periprocedimiento, se debe confirmar como tal la obliteración del aneurisma y posteriormente se debe realizar una resonancia anual durante los 5 años siguientes. Sin embargo, hay unos, digamos, hay unas guías, pues hay unos hospitales o centros de salud que establecen pues que esta resonancia durante esos 5 años no va a ser suficiente, entonces que se deben indicar imágenes de por vida pues cada 3 a 5 años para ver que no haya una nueva aparición del aneurisma. En cuanto a las malformaciones cavernosas, pues más que nada, pues su manejo va a ser por medio de una resección quirúrgica, pues con datos que respalden como tal que la decisión pues se debe a que la lesión es sintomática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenga manifestaciones como convulsiones, que tenga el paciente cefalea focal, que tenga déficit neurológico, que adicionalmente pues estas lesiones se asocian con una hemorragia pues, intracranial pues, recurrente o lesiones pues, de alto riesgo de déficit neurológico. Esta recepción pues se ha visto pues que tienen como un 6% pues, de mortalidad, un 33% de morbilidad perioperatoria y un 21% de déficit. Múltiples, pues, digamos, malformaciones cavernosas, pues
en caso de recepción, pues se deben limitar como a lesiones sintomáticas o lesiones con expresión documentada a lo largo del tiempo. Si se evidencia que hay múltiples y digamos no hay manifestación sintomática o no hay avance, digamos lo mismo que el algoritmo, no hay avance de la malformación en el tiempo, es mejor esperar como a la observación, a ver cómo resuelve en lugar de intervenir, y de esa manera evitamos riesgos. Entonces, en cuanto a su pronóstico, pues tiene una tasa de mortalidad de casi el 0% este tipo de malformaciones. Sin embargo, pues siempre pues toca hacerle seguimiento constante y en un 4 al 5% pues puede generar un déficit permanente. El seguimiento pues se debe hacer de manera radiográfica. Estas malformaciones cavernosas pues pueden recidivar y se ha pues documentado pues que la generación pues de nuevas lesiones, ellas sean inducidas por radiación o en casos pues de antecedentes pues, familiares. Al igual que en los aneurismas, se establece que un seguimiento por medio de resonancia magnética anual durante los primeros 3 a 5 años después de la cirugía va a ser efectivo para pues, ver que no haya una recidiva como tal de la malformación. Listo, y para finalizar tenemos las conclusiones de la charla y principalmente queremos hablar que el accidente cerebrovascular hemorrágico representa una causa importante de enfermedad crítica y morbilidad de los niños, como pudimos ver durante la charla. Realmente van a haber complicaciones y van a haber ciertas deficiencias neurológicas cognitivas que pueden presentar los pacientes. Entonces, un diagnóstico adecuado de sí mismo como el tratamiento y el seguimiento le va a dar una mejor vida a nuestros pacientes. Adicionalmente, la clínica es muy importante para sospechar la hemorragia, pero las imágenes son fundamentales para determinar el diagnóstico. Como ya vimos, hay varias patologías que pueden cursar con una clínica similar, pero realmente las imágenes son las únicas que nos van a dar el diagnóstico diferencial y el diagnóstico propio de la hemorragia intracraneal. Como ya nos habló nuestra compañera, el tratamiento agudo principalmente se va a enfocar en el control cardiovascular, las vías respiratorias, el control de las convulsiones si el paciente las está presentando, la elevación de la cabecera a 30 grados, líquidos isotónicos, manejar la glucemia y tener una normotermia. Y adicionalmente, como ya vimos al final de la presentación, las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas y los aneurismas deben recibir consultas multidisciplinarias para continuar con el seguimiento, ya sea que el paciente o el familiar o el médico mismo decida que lo más apropiado sea realizar un procedimiento quirúrgico o no, toca igual mantener un seguimiento apropiado con nuestros pacientes para ver que no haya recidivas o que no haya complicaciones o en caso de que ya se presenten, pues generar un estudio adecuado para que las deficiencias neurológicas de comportamiento o el impacto que pueda tener en la independencia pues sean lo menor posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara y Laura, por la presentación muy buena, muy completa. Si alguno tiene alguna pregunta, pueden ir dejándola en el chat, en caso de ser así. Y no sé, doctora Cuenca, si usted tenga algún comentario, retroalimentación o nos quiera contar un poco sobre su experiencia en el servicio de urgencias con esta patología. Pues en primer lugar, felicitarles, una excelente revisión. Me encantó que profundizaran mucho en la fisiopatología y eso le permite a uno entender qué mecanismos puede utilizar para mejorar lo que es la lesión secundaria. Yo siempre les digo que la mayoría de la pediatría de urgencias, que no es preventiva, que ya es de tratamiento, que ya es terapéutica, se enfoca a mejorar las lesiones secundarias porque las primarias solamente las podemos pues prevenir. Y en el caso de las hemorragias intracraneanas, realmente el tener una malformación vascular no es prevenible, sino hasta que cantan, ¿no? Entonces ahí tiene uno que entrar es a tener muy claro cómo va a tratar de prevenir la lesión secundaria y al tener clara la fisiopatología se lo facilita uno mucho como el enfoque inicial del paciente, de mantener pues obviamente su ABCD lo más estable posible. No son tan frecuentes las hemorragias intracraneales por lesiones anatómicas vasculares. Las malformaciones arteriovenosas no son afortunadamente tan frecuentes y en urgencias nos llegan más, no por alteración del continente, sino del contenido. Entonces nos llegan más
por alteraciones hematológicas, pues principalmente porque nuestra clínica tiene un grupo muy fuerte tanto de hematología como de oncología, entonces nos llegan muchos niños, muchísimos con trastornos hemorragíparos y especialmente hemofilia, que sí hacen sangrados vasculares espontáneos en cualquier parte, incluyendo la cabeza. Entonces, por eso siempre importante en el enfoque inicial, siempre tomar unos tiempos de coagulación para enfocar si el problema mío es de contenido, es decir, sanguíneo o de continente. Y para eso nos podemos valer del TAC. También siempre se los enseño, el TAC solo sirve para dos cosas, para ver fracturas y sangrados. Claramente en este caso es un examen que tenemos a la mano en la mayoría ya de servicios de urgencias y que rápidamente nos va a orientar sobre qué tipo de sangrado estamos teniendo para sobre todas las cosas definir una rápida intervención por neurocirugía si hay que evacuar algún sangrado. Entonces, invitarlos pues a que siempre hagan el ABCD en todos los pacientes, se estabilicen, cabecera a 30 grados, oxígeno, mantener una adecuada presión arterial, tratar de que nuestra presión arterial media siempre sea normal, ni que haga hipotensión, ni que haga hipertensión, que no hagan hiperglicemias, entonces hidratarlos idealmente nunca con soluciones dextrosadas, idealmente con solución salina, estar muy atentos a la aparición de convulsiones y hacer un diagnóstico rápido del sangrado mediante un TAC y de la parte hematológica, un cuadro hemático, unas pruebas de coagulación y obviamente mirar rápidamente cómo está nuestra función renal porque muy probablemente nuestro paciente vaya a requerir estudios con medio de contraste o cirugías. Si tenemos la posibilidad de tener una resonancia rápida, vale la pena, pero realmente la resonancia, excepto unos muy contados sitios en Colombia, no está disponible para el personal de urgencias. No, las felicito, excelente charla. No sé si alguien tenga preguntas. Me parece que no hay ninguna pregunta en el chat, doctora. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación a participar. Estas charlas me parecen una excelente aproximación a lo que a veces no podemos ver en las rotaciones que hacemos en urgencias y en aterrizar los temas pediátricos mucho mejor. Entonces, los felicito por la iniciativa y que continúen así muy juiciosos. Muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos y muchas gracias a todos los que estuvieron en la charla. Que tengan una feliz noche y gracias, doctora, nuevamente.